Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Humanidades 2. En esta ocasión veremos el siguiente tema que está proyectado y que lleva por título Comprender los conflictos que constituyen la experiencia colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, debemos comprender cómo es que se van generando los conflictos dentro de una sociedad, si hay diferentes motivos o hay un motivo en específico que eso desencadena un conflicto, y en este caso si realmente se construye una experiencia colectiva, es decir, que todas las personas se puedan poner de acuerdo para, en este caso, mm, este, tender hacia una misma finalidad y sobre todo que tanto unos con las diferentes capacidades que tengan realmente puedan convivir. Es lo que se pretende ver en este tipo de progresión o evaluación, que realmente comprender el origen de los conflictos, las causas en este caso que se dan y sobre todo a quienes afectan más y a otros tipos de conceptos que están prevaleciendo los conflictos. Y por otra parte, en ese sentido, si realmente la sociedad se cada uno de los que forman la ciudad o el estado, como hemos visto en la polis, con otros tipos de filósofos, realmente se puede formar un estado donde cada uno genere experiencias colectivas, es decir, cada uno de ellos pueda relacionarse unos con los otros y, en este caso, seguir una misma objetivo. Y sin más, pues comencemos para ver los filósofos o, en este caso, los escritores que vayamos a ver. Comenzando con esto, tenemos que definir varios conceptos importantes. En este caso va a ser uno de ellos el determinismo. Pero antes también vamos a tener en cuenta otros conceptos que nos van a ayudar para comprender, en este caso, los conflictos dentro de la comunidad o cómo es que funciona la comunidad. Para eso tenemos conceptos como el sometimiento, la exclusión, la obediencia o la resistencia. Es importante que tengamos esos conceptos claros para realmente saber el funcionamiento de una comunidad o porque realmente no se da el funcionamiento óptimo. Para ello, el determinismo nos dice que realmente plantea lo siguiente, que las acciones que nosotros hagamos realmente no es que realmente nosotros las queramos hacer, sino que ya están preestablecidas. Es decir, alguien las determinó que actuáramos de esta manera, en este momento y en este mismo lugar. Es decir, que realmente nosotros no somos libres de elegir, sino que ya estamos, en este caso, determinados a actuar de esta u otra manera. ¿Y cómo es posible eso? Supuestamente porque, en este caso, nuestras elecciones están influenciadas por cosas como las redes de la sociedad, la economía y la cultura en la que vivimos. Es decir, dentro de la sociedad hay cierto tipo de redes que nosotros tenemos que seguir. Es decir, nos determinan a actuar de esta manera y no de otra. Por otra parte, también la economía y la cultura en la que vivimos. Si realmente yo me quiero comprar un carro, pero mi trabajo no me da para comprarme un carro último modelo o simplemente un carro, estoy determinado a no comprarme el carro y constantemente trabajar, estar en el transporte público. O en la cultura que vivimos, por ejemplo, en las culturas de Irán o Arabia Saudita, que realmente las personas que son gays son llevadas a la cárcel. Por ejemplo, las personas que tienen ese tipo de preferencias sexuales están determinadas no a actuar conforme a lo que ellas quieren, sino conforme a estas reglas establecidas, a lo cultural, haciendo que realmente no elijan lo que realmente ellos quieran. Entonces, a grandes rasgos, el determinismo nos dice que realmente es actuar conforme a lo que alguien más diga y no conforme a lo que yo realmente quiero, a mi elección, según el determinismo. Y que realmente todas las acciones que nosotros estemos encaminadas a hacer ya están preestablecidas, ya sea por lo cultural, por las leyes o en este caso, perdón, por la economía. Y en este caso son un ejemplo muy simple cuando lees este meme que dice, y suelta los Dios, no quiero ser tu mejor guerrero, porque en este caso le atribuimos que estas acciones que nos están sucediendo constantemente, que son desgracias, no es porque realmente yo quiera, sino están establecidas a que Dios me haya mandado, pues ahora le toca a él, en este caso, aguantar ese tipo de acciones o ese tipo de sufrimiento. Y al parecer no es porque realmente nosotros las queríamos elegir, sino que realmente hay algo, en este caso, pues, establecido atribuirle, en este caso sería un dios, que nos manda ese tipo de una serie de acontecimientos en los cuales nosotros estamos sufriendo mucho. Y así se entiende el determinismo, que realmente es alguien más que nos dice el cómo nos tenemos que comportar y que realmente nosotros no somos libres de elegir aquello que queremos. Por otra parte, el libre albedrío nos dice que realmente el ser humano o el hombre realmente tiene la capacidad de elegir. En ese sentido, se refiere al derecho y la capacidad de una persona de tomar decisiones por sí mismas y actuar de acuerdo con su voluntad.
siempre y cuando esas acciones no interfieran con los derechos y libertades de otros. Es decir, también dentro de una comunidad se puede dar, o en este caso, las personas pueden ser libres, pero siempre y cuando esas acciones realmente, o el libre albedrío dice que también las personas tienen la voluntad de elegir lo que ellas quieran ser, pero que esas acciones vayan encaminadas a no interferir en los derechos de los otros y en las libertades también de otras personas. Y nos dice que la libertad se asocia comúnmente con autonomía individual y la capacidad de participar en la toma de decisiones políticas. Es decir, que realmente con el libre albedrío o la libertad se asocia con aquellas. Asimismo, este enfoque nos dice que la libertad se asocia con la autonomía individual y la capacidad de participar en la toma de decisiones políticas. Es decir, el libre albedrío no solo nos dice que realmente somos libres y que no debemos interferir en la libertad y en los derechos de otras personas, sino que también tenemos importancia y relevancia dentro de la comunidad, esto notándose en las decisiones políticas y sociales, que realmente a nosotros emitir un voto tenemos la libertad de decidir. Por eso dice que el voto es libre y secreto, porque nosotros decidimos a quién dárselo. ¿Sabe? Y en este sentido estamos tomando participación dentro de la toma de decisiones políticas y sociales de nuestro país. Y, y esto a su vez, el libre albedrío implica que realmente no haya coerción y restricciones injustas en la búsqueda de los propios intereses y valores. Es realmente que no haya aquellas restricciones o reglas que me digan que tenga que actuar de esta manera y no pueda actuar de otra manera, sino que esto realmente se da pie y libertad a que los individuos o los que forman dentro de una sociedad puedan elegir en esta toma de decisiones, siempre y cuando, como bien lo dice el libre albedrío, no intervengan en las libertades y derechos de otras personas. Y asimismo es cuando tú también decides dejar de pensar o extrañar a tu ex. Realmente es algo libre que tú haces y realmente esto te vuelve más fuerte, ya hablando con el meme. Pero lo que pretendo representar con este meme es que realmente sí, tú en cierta parte decides de dejar de ver a una persona porque realmente ya no la quieres, porque realmente no sientes nada por ello, y eso va a de tu libre albedrío, de la capacidad individual que tú tienes al momento de decidir si quieres esto o no quieres aquello. Y ya los sentimientos ya no te obligan o te determinan, en este caso, como lo hemos visto propiamente, a seguir sintiendo algo por él o ella. Por otra parte, también tenemos otro concepto, perdón, muy importante que es el libertinaje. Y el libertinaje, si bien es la capacidad de elegir, pero en este caso no se toman en consideración las libertades y los derechos de otras personas. Por ejemplo, la libertad, por otro lado, el libertinaje, perdón, por otro lado, es un concepto que se refiere a un abuso o exceso de libertad personal. Es decir, aquí, como te lo dije, no tenemos importancia por otros seres humanos y hacemos nuestro accionar sin importarnos las consecuencias a quien vayan a afectar. O en este caso, pisoteando los derechos o la libertad de otro tipo de personas. Y el libertinaje se considera un comportamiento que va más allá de los límites razonables de la libertad y puede perjudicar a otros individuos en la sociedad en su conjunto, como te lo decía. En este caso puede ser un ejemplo muy cotidiano, o más bien no cotidiano, pero más bien que está hoy en día este, haciéndose muy presente tanto en México como en otros diferentes estados, es en ese caso la gentrificación. Es decir, que aquellas personas son desplazadas a otro tipo de lugar porque realmente las cantidades que ellos tienen que pagar por un cierto lugar son, en este caso, muy caras. ¿Por qué? Porque como en este caso, la gentrificación viene siendo cuando personas de otros estados, principalmente estadounidenses, vienen a ocupar una localidad o en este caso una casa en una cierta región. Y bueno, eso no tiene nada de malo. Lo malo es que al momento de que los propietarios o en este caso los negocios alrededor empiezan a subir sus precios y en ocasiones en dólares. Y pues como ves la economía en México, pues realmente no está muy bien. Más bien los trabajos y sobre todo la economía no es muy buena que digamos. Y eso hace que los mexicanos se vean afectados que viven dentro de esa zona. Y hace que se tengan que desplazar a otro tipo de zona y que pierdan sus pertenencias. A eso se le llama gentrificación, cuando las personas son desplazadas de su lugar porque realmente suben eh, los costos en la comunidad en la que viven, incluso a dólares, y hace que no se puedan pagar. Y solo en este caso se ven privilegiados cierto tipo de élite, que en este caso vienen siendo extranjeros, que sí tienen el capital necesario para seguir viviendo en ese tipo mm, de cuestiones. Y aquí entraría el libertinaje porque realmente esas personas que suben los precios no se ponen a pensar que están afectando a las libertades y los derechos humanos de ocupar un cierto lugar, que son los mexicanos. Y aquí tenemos, en este caso, a un filósofo que se llama a Federico Hayek, perdón.
Y en este caso nos dice lo siguiente, dice, imagina que vives en una sociedad donde cada individuo tiene un papel que desempeñar y al hacerlo de manera libre, todos contribuyen a crear riquezas y prosperidad. Es decir, Frederick Hayek en ese sentido también retoma este tipo de conceptos que hemos visto y propone algo que realmente es interesante para que una comunidad siga siendo una, en este caso, crear un libertinaje y sobre todo que tanto las personas tengan libertad de decidir siempre y cuando respeten a los demás. Y nos dice que Hayek primero propone que realmente cada individuo, es decir, dentro de la sociedad, cada quien tiene una cierta profesión, una cierta actividad que también es relevante para la sociedad y cada individuo es importante para mantener a este estado o esta ciudad. Y continuando con lo de Hayek, nos dice lo siguiente, dice, Hayek llamó a esto orden espontáneo, en la idea de que, aunque no podamos comprender todos los procesos, cuando las personas actúan en libertad, se crea un orden sin necesidad de un control centralizado. Desde un leñador en Oregon hasta un minero en México, todos colaboran sin ni siquiera darse anuncio por lápiz. ¿Qué quiere decir este tipo de cosas? Bueno, Hayek nos dice que realmente cada individuo es importante y relevante porque cada uno tiene una cierta funcionalidad que apoya ya sea en lo económico, en lo social, eh, en lo político o en algún aspecto de la sociedad que hace que realmente haya convivencia entre los diferentes seres humanos o que realmente cree un producto que sea relevante para que las personas sigan sobreviviendo en este caso, en la comunidad. ¿Sale? Entonces nos dice Hayek que realmente cada persona es importante y desempeña un rol importantísimo. Esto a su vez hace que realmente haya una comunidad, es decir, todos nos damos cuenta de que el obrero, el albañil, el carpintero, todos tienen una funcionalidad y por eso hace que haya un orden social. Respetamos su actividad y de antemano sabemos que nos vamos a beneficiar en algún punto de esa actividad que hace. Entonces, esto hace que haya convivencia, eso hace que haya una comunidad, nos beneficiamos unos con otros y eso que, según Hayek, hace que surja en este caso, como bien lo dice, se me fue, pero en algo que se llama orden espontáneo. No propiamente digan, vamos a seguir este tipo de reglas, sino como realmente toman la importancia que cada uno es relevante, dicen, como cada uno es relevante, me conviene que esté dentro de, de mi comunidad y por eso vivo de manera pacífica. Es por eso que cada uno tiene un orden, tiene una cierta funcionalidad dentro de la sociedad y eso hace espontáneo porque realmente no se decidió así, pero como se valora cada una de las acciones que cada uno haga, es por eso que realmente conviven. Y esto a su vez, según Hayek, hace que realmente no se centralice el poder, es decir, que no solo se le da a una persona y es la que toma las decisiones, sino que cada uno de nosotros dentro de la sociedad hace que todos valgamos lo mismo y que todos tengamos la capacidad de elegir y sobre todo de establecer cierto tipo de límites que pueden ser no solo beneficios en general. Y eso hace que realmente, como poner el ejemplo, desde un leñador en Oregon hasta un minero en México, todos colaboran sin siquiera darse cuenta en la creación de un cierto tipo de producto o en aportar en algo de la sociedad. Sin darse cuenta, todos contribuyen a una cierta finalidad, creación de un producto o algo que mejore nuestro país. Y por otro lado, continuando con Hanayi, que nos dice lo siguiente. Recuerda que nadie sabe todo y que nuestras limitaciones son parte de lo que nos hace seres humanos. Es decir, que realmente yo puedo tener cierto tipo de capacidades, mi vecino puede tener otras y cada uno nos podemos ayudar. Y es por eso que realmente somos importantes tanto uno como el otro. Y dice que los líderes y gobernantes a menudo pretenden saber lo que es mejor para todos, pero esto suele llevar a decisiones equivocadas y poderes. Lo que dice Hannah es que realmente al momento de que se centraliza el poder, que solo una persona toma las decisiones, esto hace que esas decisiones puedan ser equivocadas porque solo pueden eh, tener en cuenta solo algún aspecto de las personas y esto hace que realmente se ven afectadas, que haya escasez de recursos o que haya pobreza y que en ese caso haya sufrimiento en las personas. En resumen, lo que nos dice Hannah es que es entender completamente los deseos y necesidades de los demás. Cuando alguien intenta hacerlo, puede surgir problemas graves. Es decir, que realmente el gobierno tiene que ser centralista o en este caso no tiene que ser tomado solo por una persona, sino que tiene que tener en consideración los diferentes roles que juega cada persona, ver que cada persona es importante y relevante para mantener la comunidad y esto hace que realmente todos los deseos de todas las personas
estén tomados en cuenta para afectados, según la teoría de Hanayek. Y eso suena plausible, porque si nos damos cuenta, como te lo hemos dicho, en ocasión los presidentes o a lo revés, los presidentes de México han tomado decisiones en las cuales se ven afectados tanto la economía, las cuestiones laborales y sobre todo esto lleva a que la gente o varias personas se vean físico, o en lo psicológico o también en lo emocional. Entonces, Hannah Arendt nos propone que realmente vemos a nuestros otros como también personas importantes y relevantes que hacen en este caso un orden espontáneo, en el cual no deciden realmente que van a hacer este tipo de cosas, pero que si bien con su accionar hacen que realmente se viva una comunidad en el cual todos y todas se respeten. Y asimismo, en este caso, hace lo siguiente, o puse este meme que dice lo siguiente: tú no me conoces, solo conoces lo que yo quiero que sepas de mí. Es decir, lo que propone Hannah perdón, en esta teoría es que realmente las personas se muestren tal cual y son para que asimismo muestren sus habilidades y nos podamos enriquecer de unas y otras. No que realmente oculten, porque si realmente el gobierno se centraliza, una persona sola tome las decisiones, hace que las personas no se comporten como realmente quieran y eso puede afectar en distintos sectores. Por otra parte, también tenemos al individualismo, pero no va a ser un individualismo en ese sentido, en el cual solo me enfoque en mis intereses, sino va a ser otro tipo de individualismo que te voy a explicar, que va relacionado con la teoría de, de este filósofo que acabamos de ver. Y nos dice, aquí no se trata solo de ser individualistas, en el sentido de pensar en uno mismo, como te lo aclaraba, sino de reconocer que cada persona es única y que trata a todos por igual a mí no es injusto. Es decir, que todas las personas tenemos la misma valía y que todos tenemos la misma capacidad de realizar una determinada acción, que si bien son distintas, pero cada una tiene la forma de destacar, ya sea en la pintura, ya sea en la escritura, ya sea en alguna, en la economía, en algo siempre somos importantes y tenemos las mismas capacidades y cada individuo es diferente y eso hace que realmente tenga diferentes tipos de capacidades. A veces los líderes intentan imponer la voluntad de la mayoría a, a todos, perdón, lo que puede llevar a la tiranía y dejar las minorías desprotegidas. Es decir, al momento que una persona solo toma las decisiones, como te lo dije, la mayoría puede ser beneficiada, pero no, la mayoría no quiere decir que sean todas las personas, sino que quedan algunas personas al descubierto y eso hace que se vean afectadas. Entonces es importante distinguir tiranía y dejarlas, más bien, es importante distinguir entre la verdadera libertad individual y libertinaje. Es decir, al momento de nosotros tomar como decisiones, o más bien al momento de que el representante tome las decisiones, tenemos que ponerlas en cuestión y realmente pensarlas si esto que está haciendo realmente trae consigo a que todas las libertades de todos los individuos realmente le importen, o en este caso es un libertinaje donde no le importan la libertad de los individuos y solo se está enfocando en algunos. Por eso también es importante constantemente evaluar las propuestas y las decisiones del gobernante que esté en cuestión, para asimismo hacerle notar que está actuando de mala manera. Y es aquí cuando se busca la libertad en detenimiento de los demás, es decir, que realmente se someta a los demás a lo que uno quiera cuando realmente se sabe de antemano que eso no es lo viable. Entonces, dado lo que estamos viendo del individualismo, que realmente no lo entendemos como que solo nos enfocamos en nuestros intereses, sino que realmente cada persona tiene las capacidades para realizar algo, y a su vez esto hace que realmente haya una comunidad. Según el pensamiento de Hayek, nos dice que sus reflexiones nos ayudan a entender cómo funcionan las sociedades y cómo podemos proteger nuestra libertad. Es decir, que realmente la sociedad no es que pensando en lo de Hobbes, no es que realmente seamos malos, sino que realmente lo importante de aquí es que se maneje un contexto en el cual todas las personas se note que son relevantes y que cada una tiene diferentes tipos de capacidades que aportan a la sociedad. Y esto hace también que una vez que estemos inmiscuidos en esto, veamos que hay que proteger nuestras libertades y que estas tomas de decisiones a través del individualismo que te acabo de explicar sean encaminadas a que cualquier gobierno o cualquier persona no se centralice el poder, sino que cada una de las personas tenga el poder de realizar lo que ella quiere, siempre y cuando los derechos de otras personas no sean pisoteados y sean tomados en cuenta y sobre todo no sea libertinaje, es decir, que se abuse de la capacidad de elegir para hacer sufrir a otros. También nos recuerda, en este caso, que ningún gobierno puede conocer todo y que debemos hacernos responsables de nuestras decisiones. Es decir, como te lo dije, ningún gobierno puede realmente conocer la necesidad de todos y todas, pero es importante que también el pueblo, en este caso los gobernados, se les exija.
que realmente está tomando una mala decisión y a su vez también que esta persona que sea la encargada de gobernarnos tenga la capacidad de cambiar sus decisiones, porque eso es algo que realmente vemos muy difícil. Cuando un gobernador se equivoca, es muy difícil, o al menos yo no he encontrado a alguien que realmente diga, me equivoqué en esta decisión y esto causó la muerte de tantas personas, o esto causó que hubiera ese problema económico, ese problema político. Al menos yo no he encontrado alguna persona que realmente lo decida así, pero sí es importante que se dé cuenta que somos seres humanos y que realmente que tenga que pagar las consecuencias si realmente hace, si por su culpa alguien se murió, pues realmente que tenga esas consecuencias en este caso de, eh, mm, ¿cómo se le llamaría? Se me fue el nombre, disculpen. Más bien que se le haga pagar por sus actos, así simplemente. Pero es muy raro lo que acabamos de ver, pero sí es importante que nosotros como ciudadanos le hagamos notar que estas decisiones que se toman van mal encaminadas y que también, y esto da porque realmente nosotros tenemos voz y voto dentro de nuestra sociedad. Asimismo, también destaca la importancia de la igualdad ante la ley y nos advierte sobre los peligros de los gobiernos con demasiado poder. Es decir, que tanto no importa, nos dice Hayek que realmente todos somos iguales ante la ley y tenemos la oportunidad de exigir aquello que realmente es justo. Y por otra parte, tampoco es interesante o es indispensable que realmente no todo el poder se lo demos al gobierno, sino que también nosotros, en este caso, eh, tengamos en relevancia que somos importantes dentro de la sociedad y nosotros tenemos la capacidad de elegir.